iba diciendo eso, que el bienestar animal interesa especialmente en esta provincia ganadera. La Gaceta, intentando anticiparse un poco al futuro. Este es uno de los foros en el que miramos al futuro de la economía en la provincia. Hubo un tiempo en que en el tema ganadero interesaba sobre todo la calidad, luego dimos un paso hacia centrar ese interés en la sanidad animal y ahora estamos en la tercera fase, ¿no? La tercera fase, que es el bienestar animal, algo que llegó hace unos años a los ganaderos de la provincia casi como una imposición, como una nueva traba que nos ponía Europa, más control, más papeleo, más gasto para fomentar ese bienestar animal, pero que con el paso de los años lo estamos empezando a ver ya también como una oportunidad. Es decir, el que nuestros animales, los animales aquí en las granjas, las nuestras y en las de nuestros proveedores, estén bien cuidados, tengan las mejores condiciones desde que nacen hasta que llegan al matadero, ya no se ve tanto como un gasto, sino que empezamos a verlo como una inversión y como una oportunidad para diferenciar nuestros productos, que no solo son de más calidad, no solo aumenta la producción, sino que también son más competitivos. Se pueden vender a mejor precio y son mejor recibidos por un público cada vez, por un consumidor cada vez más exigente. Y tenemos con nosotros hoy aquí en el foro a dos auténticos expertos en el tema que estamos abordando. Juan José Badiola, le conocen ustedes perfectamente de la crisis de las vacas locas. Esperanza Orellana, directora general de producción del Ministerio. Luego la presentaré más extensamente. De Juan José Badiola sí quería recordar que nació en León, que estudió veterinaria en la Complutense. Ahí coincidieron ambos, no en el tiempo, pero sí en haberse licenciado por la... un poco más antiguo Juan, sí, por la Universidad Complutense. Aunque Juan José Badiola ha ejercido y ejerce como catedrático en Zaragoza, aunque también se formó como investigador en Estados Unidos y en Alemania. Su actuación más sobresaliente pues, fue durante la famosa crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, cuando el Gobierno le puso al frente del equipo que no solo investigaba, que no solo controlaba los laboratorios, sino que sobre todo hizo una labor didáctica, una labor de serenar, de tranquilizar, de quitarle alarma a aquella crisis que bueno, fue dañina, pero que se consiguió superar. En todo caso, yo creo que lo mejor es que le escuchemos, así que Juan José, cuando quieras. Les recuerdo que disponen en las mesas de tarjetas para formular sus preguntas por escrito, entregárselas a las azafatas para que me las hagan llegar. Cuando quieras. Vale, Julián. Bueno, muchas gracias, señor director de la Gaceta. Es un placer estar aquí de nuevo en esta ciudad, esta hermosa ciudad salmantina, que puede presumir de muchas cosas, entre otras cosas de tener un patrimonio monumental fuera de lo común y, sobre todo, tener la universidad más antigua de España. No hay que olvidarlo. Yo, como universitario, lo tengo siempre muy presente. Señor alcalde, muchas gracias por venir a acompañarnos con nosotros. Señora teniente de alcalde, también muchas gracias. Señora subdelegada del Gobierno, también gracias por estar aquí con nosotros. Y, bueno, pues a todas las personas que están ustedes aquí, permítame que salude a los colegas veterinarios, al presidente del Consejo Autonómico, a otros presidentes de los colegios veterinarios de esta comunidad autónoma, al presidente de la Federación Europea de Veterinarios, que ha sido hasta hace poco, y, bueno, todos los colegas, amigos, que, en fin, ya nos conocemos algunos de hace muchos años, veterinarios o ganaderos, ¿verdad? Y bueno, decir que para mí siempre ha sido un placer venir aquí porque es una tierra eminentemente ganadera, ¿verdad? Aparte de la universidad, el patrimonio. Y también hay que decir que es una tierra donde se ha preocupado mucho por todo lo relacionado con la ganadería, obviamente, ¿no?
Le decía yo ayer en la cena que tuvimos con el señor director y con Jaime que la verdad es que también la Gaceta tuvo un papel fundamental y os he invitado por ellos en más de una ocasión desde hace ya bastante tiempo, es decir, que ha seguido siempre todos los problemas de la ganadería de una manera muy directa y muy entusiástica, ¿no? Bueno, esta es una tierra donde da gusto estar, para un veterinario, ustedes comprenderán, una tierra donde hay ganaderos veterinarios, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Lo cual para mí es una cosa verdaderamente de especial interés. Yo además soy de esta tierra, como ha dicho el director, soy leonés, ¿verdad? De pura cepa, de padre y de madre, hijo de veterinario y nieto de ganadero. O sea que evidentemente las cosas no me vienen gratuitamente, sino hay algo de influencia familiar. Es un placer estar aquí con Esperanza, que es una persona, por supuesto, no hagan caso al director, mucho más joven que yo. O sea, bueno, vamos a ver, otra cosa es que yo tenga aspecto juvenil, pero los años están ahí, ¿no? Esperanza, yo no fui profesora suya, eso es verdad, porque ya me he ido a Zaragoza ya, pero sí que es un placer porque es una persona estupenda, yo le tengo gran aprecio y respeto personal y la verdad es que ha hecho siempre una excelente labor y ahora es la responsable y es la que además sabe del bienestar animal, ¿eh? Eso lo digo claramente, ¿no? Entonces ella va a hacer una parte, ya comentamos, y yo voy a hacer otra. Yo me refiero a las bases generales del bienestar animal. Ya sé que a lo mejor algunas son obviedades, pero las cosas hay que tenerlas claras, porque si no, las cosas no se entienden bien. Y permítame que use esto porque los profes, pues nos gusta esto de la proyección, ¿no? ¿Verdad? Si no, parece que estamos un poco desnudos, ¿no? O que nuestras neuronas no van a responder bien en un momento determinado, lo cual en mi caso podría ser cierto. Bueno, pues, ¿cómo surge esto del bienestar animal? Bueno, pues está vinculado a una sociedad cada vez más avanzada y con mayor nivel de bienestar. ¿Sí? Bueno, pues hoy, claro, si esto se lo dijéramos a los ganaderos o a los veterinarios de hace 50 años, mi padre, pues probablemente no lo entendería. Los ganaderos de aquella época dirían, ¿pero esto qué es? ¿Qué me está usted hablando? No entendemos. Ya habíamos pasado a la ganadería industrial, nos hemos convertido en una gran potencia ganadera de España, somos primeros productores de porcino de Europa, estamos exportando a todo el mundo. Bueno, es que el escenario ha cambiado y las exigencias también. Y esto es lo que hay que tener presente. ¿Las exigencias de quién? Pues hay una conciencia social favorable al bienestar animal. O diría, de otra manera, contrario al maltrato animal, dicho así en términos generales, a no tratar bien los animales. Es una conciencia un tanto difusa, ¿verdad? No se concreta mucho en lo que la gente piensa, pero es una realidad. Sin duda también los sistemas de producción y la capacidad productiva ha cambiado enormemente. Y esto, claro, a los ganaderos les preocupa, yo lo entiendo. Oiga, mire usted, pero es que si usted me está poniendo trabas que se supone que me van a limitar mi capacidad productiva y la rentabilidad de mi explotación, pues a mí no me gusta esto mucho, ¿no? Ahora después veremos cómo ese argumento se vuelve de forma contraria. Y después, permítanme que lo diga, al avance científico. El avance científico es decir, vamos a ver, ¿esto es una entelequia? ¿Es algo que alguien se ha inventado? No, tiene bases científicas sólidas y probadas. Otra cosa es que todavía hay lagunas en el conocimiento de este mundo, ¿eh? Hay lagunas. Todavía no conocemos con exactitud todos los indicadores del bienestar animal. Me dirán, oiga, pero ¿y eso cómo puede ser? Bueno, como no sabemos muchas otras cosas. Es que la ciencia tiene sus limitaciones, el conocimiento tiene sus limitaciones. Bueno, en el contexto europeo, el bienestar animal, el concepto del bienestar animal, los principios se ha articulado en base a estos principios y reglas que establecieron esas tres organizaciones básicamente. Curiosamente, a mí me llamó siempre la atención, el Consejo de Europa, que es un grupo que no es lo que ahora entendemos el Consejo de los Estados Europeos. No, es una institución que muchos de ustedes conocen sin duda, que es una institución de ámbito general, que se dedica a los temas políticos, al cuidado de la democracia, todas estas cosas. Pero curiosamente ahí surgió ese movimiento de análisis sobre estas cuestiones de cómo se trataban los animales en Europa, ¿no? Y entonces ellos fueron los que empezaron a desarrollar todo este movimiento. La Unión Europea, por supuesto, y algo que para nosotros los veterinarios tiene mucha importancia, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la llamada antiguamente Oficina Internacional de Epizootias, que ahora se llama así porque realmente es como el equivalente a la Organización Mundial de la Salud.
pero en este caso en el mundo animal. Esta es la que ahora está tomando mucho liderazgo porque está haciendo avanzar de una manera rápida este concepto. Estas organizaciones fueron los que elaboraron los estándares sobre el trato que deben recibir los animales. Y ahí está la clave, que se encuentran bajo el cuidado de las personas. Pues claro, estamos hablando de animales domésticos que están bajo el cuidado de las personas. La pregunta es, ¿estas personas cuidan adecuadamente a los animales, sí o no? Pues si no lo cuidan, hay que hacer que lo cuiden. Es decir, ya un primer concepto que a mí me preocupa esto mucho. La formación del personal, de los trabajadores que trabajan con los animales directamente. No solamente del dueño, el propietario tiene las ideas claras, pero los que están trabajando son muy importantes. Y estas reglas se basaron en el Convenio Europeo por la Protección de los Animales, en el caso de las explotaciones ganaderas, que formuló precisamente el Consejo de Europa. Todo el mundo le suena esto de las 5 libertades. Estos fueron unos principios que estableció el Consejo de Bienestar Animal de los Animales de Granjas en el Reino Unido, ¿verdad? En el año, fíjense ustedes, 1965, ¿eh? Estamos hablando ya de hace unos cuantos años. Y se decía que los animales tienen que estar libres de pasar hambre o sed, libres de tener malestares de otro tipo, de dolor, de lesión, de enfermedad. Tienen que ser capaces de poder expresar sus comportamientos normales. Esto para mí es una cuestión básica, ¿eh? El punto 4, y hombre, tienen que estar libres de miedo, de angustia, de todo aquello que se ponga a la situación de disconfort para ellos, ¿no? Bueno, esto tiene mucha importancia, son términos muy sencillos, muy breves, pero que al final, evidentemente, han influido mucho en el desarrollo del concepto del bienestar animal. Este concepto, el bienestar, está muy relacionado con el comportamiento animal, como pueden imaginar. Pues es decir, que los animales puedan expresar de forma natural lo que es propio de su especie. Es una condición necesaria, por lo tanto, que el animal tenga la posibilidad de expresar lo que se llama la conducta innata. Es decir, aquello que es propio, como las personas. Las personas tenemos una conducta innata, que puede ser que algunas cosas aprendemos de nuestros padres, pero otras es que son innatas, están ya con el ser humano. Y la evidencia científica indica que la imposibilidad de expresar algunas de estas conductas tiene consecuencias negativas. Esto quizá no sea tan consciente. ¿Para qué? Para el bienestar, pero sobre todo, ojo, para la capacidad productiva de los animales. Un animal que no está en buenas condiciones de bienestar es un animal que va a producir peor y menos. Y esto es una cuestión que hay que tener clara. Eso está estudiado científicamente, no es ninguna tontería. Un animal está, bueno, pues esto es lo que define en realidad la OIE actualmente como concepto de bienestar animal. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si está, todo obviedades, ¿no? Sano, cómodo, bien alimentado, se siente seguro y no sufre sensaciones de dolor, de miedo, de angustia, y se le permite expresar, hasta cierto punto, las conductas innatas de su comportamiento. Y esto, me dirán ustedes, oiga, esto es una cosa lógica, ¿no? Parece que todo esto es absolutamente lógico. Pensar lo contrario sería lo ilógico, ¿no? Las conductas innatas, fíjense ustedes, se resuelven, lo voy a pasar muy rápidamente, en conductas que permitan, o situaciones que permitan el reposo adecuado, la termorregulación. Una cosa muy curiosa, la búsqueda de alimento, esto es más difícil, ¿eh? A los animales les gusta buscar el alimento, no solo que se lo den servido, sino ellos tienen esa conducta natural. Eso es más complicado, ¿verdad?, de poner a su disposición. La conducta de nidificación, cuando ponen un huevo, cuando tienes un animal, la madre, le gusta hacerlo en la intimidad. Y uno se pregunta, ¿esto es lógico? Pues hombre, tiene una cierta lógica, ¿no? Intimidad. Y eso es lo que se llama la conducta de nidificación. Y después interacciones sociales con los animales. Pero esto es muy curioso también. ¿Es bueno que los animales estén solos? ¿A quién le gusta estar solo? Yo creo que a nadie, ¿no? A una persona que, o sea, aunque sea un solitario patológico, ¿no? Bueno, un solitario por vocación, que hay de todo en esta vida, ¿no? Pero en fin, normalmente a todos nos gusta estar rodeados de otras personas. Muy rápidamente, en lo que se refiere a la termorregulación, los cerdos regulan el calor corporal modificando su postura en reposo.
Cuando hace calor tienden a echarse de cúbito lateral, se tumban lateralmente. ¿Para qué? Para permitir una irradiación del calor, su propio calor individual. Por el contrario, cuando hace frío tienden a echarse de cúbito external. ¿Para qué? Para perder la menor cantidad de calor posible, ¿no? Echarse en decúbito lateral requiere, claro, un espacio mayor. Entonces, cuando se diseña una granja, hay que tener cuidado con esto, porque la superficie que requieren es mayor. La búsqueda de alimento, esta conducta parece ser importante por sí misma y no solo como un medio para conseguir el alimento. Es que son así. Ozar, en el caso del cerdo, y escarbar y picotear el suelo en las aves, eso es una conducta natural. Si el alojamiento no permite la expresión de estas conductas, muestran comportamientos anómalos. Ahora algo que preocupa mucho, morderse la cola, en el caso de los cerdos. Y el fenómeno pica en el caso de las gallinas, picar a otros animales. O sea, es una conducta que ya expresa anomalía, anormalidad. Ambos son de naturaleza, bueno, es frecuente en las explotaciones intensivas o superintensivas y tiene efectos negativos en el bienestar en la producción si no está bien diseñada la granja. Los dos son de naturaleza multifactorial y no es fácil de resolver, ¿eh? Es a veces un problema complicado, ¿eh? La conducta de nidificación, ya lo he dicho, pues es una tendencia a condicionar el espacio donde van a tener sus crías. Parece que tiene que ver con modificaciones hormonales que preceden al parto. En algunas explotaciones intensivas las hembras no pueden mostrar en esa conducta, ¿verdad? Porque no está, el medio donde están no lo permite, y lo que desencadena respuestas de estrés. Y ahí está el problema, con varias consecuencias, como inhibir la liberación de oxitocina. Estos son asuntos técnicos y científicos, que están perfectamente probados. Luego, por lo tanto, es decir, esto del bienestar animal no es un capricho, ¿no? Es que es una realidad que se expresa en la forma natural de ser los animales. Y la del reposo, fíjense ustedes, las vacas necesitan estar echadas durante una buena parte del tiempo, las vacas producción de leche. Si no lo están, tienen problemas, producen menor cantidad de leche y están en una situación estresada. ¿El estrés qué es? Pues es una expresión de malestar. Todos usamos la palabra, me siento estresado, bueno, me siento mal, no estoy bien, estoy inadecuado, ¿no? Eso es lo que les pasa a los animales también. Es que, señores y señores, los animales y las personas nos parecemos mucho, aunque parezca lo contrario, ¿verdad? Bueno, y en algunos casos probablemente nos ganen, nos aventajen en algunas formas de comportarse, ¿verdad? Cuando ve uno ciertas cosas por ahí, ¿verdad? Bueno, las interacciones sociales, se ha demostrado que los animales crían más y mejor cuando están en compañía. Esto está haciendo cambiar el sistema de cría de los terneros, de manera que en el caso de los terneros, los lactantes se alojan frecuentemente, se han alojado durante un tiempo pensando que era mejor para ellos en cubículos individuales. Yo os he visto que no, que eso es un error, que hay que hacerlos en grupo porque consumen más alimento, crecen más deprisa que los que se alojan de forma individual. Y por lo tanto, la conclusión es que el contacto social favorece el desarrollo cognitivo, la capacidad de aprendizaje. Es curioso, ¿no? Aprender unos de otros. Los humanos pasa lo mismo, ¿verdad? Y adaptarse a un ambiente nuevo. Y esto es muy importante. Los animales son cambiados de sistema y entonces tienen que adaptarse. Bueno, como resumen, fíjense aquí, parece ser que los datos que tenemos es que las especies con la conducta tienen un interés práctico especialmente relevante, es el reposo en las vacas de leche y en el cerdo, la búsqueda de alimento en los cerdos y las aves, la nidificación sobre todo en los cerdos y las gallinas y las interacciones sociales en todas. Fíjense, curioso, en todas. Quieren estar en compañía, no les gusta estar solos. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque a veces buscando lo mejor para ellos no lo hemos logrado. Bueno, la directora general Esperanza Orellana va a hablar de todo lo que es la legislación, la parte que ella, por supuesto, es responsable. Hay un gran soporte legislativo, porque claro, decir, oiga, ¿y esto por qué tengo yo que cumplirlo? Pues miren ustedes, porque es que hay una normativa legal europea, nacional, autonómica, que es de obligado cumplimiento. Y las leyes hay que cumplirlas, no es algo gratuito. Cuando uno va por la carretera, si está limitada a 110, pues a 110 no se puede ir a 170. Entonces esas cosas son así, ¿no? Existen mecanismos de inspección y control, hay necesidad de pronunciar los que han aprobado, ya lo hemos comentado antes. Es comentar que la Directiva 98, junto con otras del Consejo,
por muy buenas normas legales para proteger los animales en las producciones ganaderas, en todas las especies. La legislación comunitaria sobre las condiciones de bienestar ha establecido normas mínimas en muchos casos, después los estados o las comunidades autónomas las han mejorado y los gobiernos nacionales pueden adoptar normas más estrictas siempre y cuando, claro, sean compatibles con lo que dispone el Tratado de la Unión. No puede ir en contra de lo que dice la Unión. Bueno, aquí simplemente, fíjense, la OIE, que ha trabajado mucho y que ahora ha tomado un liderazgo en esta materia, ha definido todas esas normas internacionales básicas para los animales terrestres, en el transporte, en la granja, en el transporte, en el sacrificio, también para los peces. Los peces en cultivo, la acuicultura también está regulada de esta manera, no digamos los animales de compañía, no digamos los animales de experimentación. Y bueno, pues la verdad es que las normas de bienestar animal se actualizan periódicamente, ¿de acuerdo a qué? A la realidad y a los avances científicos. Y no hay que olvidar que todos los países que están inscritos a la OIE, que son muchos, la gran mayoría de los países del mundo, se comprometen a aplicarlas con independencia de sus particularidades culturales o situaciones económicas. Tengo que tenerlo claro también. Si usted quiere ser miembro de la OIE, tiene que atenerse a esas normas. Bueno, dicho lo dicho, el bienestar animal es una cuestión de sentido común y es una obligación legal. Y es una cuestión regulada por organizaciones internacionales y eso no se puede obviar, evidentemente. ¿Qué se puede hacer más? Digo, oiga, mire usted, yo ya cumplo la legalidad. Bueno, muy bien, pues usted lo está haciendo todo estupendo. Pero ¿puede mejorar? Sí, puede mejorar todavía. Y aquí entramos en el mundo de las certificaciones. Es decir, yo no solamente lo hago bien, sino tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? Diciendo que lo hago bien. Si un señor te quiere comprar, ¿se lo creerá o no se lo creerá? Entonces, bueno, eso hay que certificarlo. Alguien que esté capacitado por ello tiene que decir que eso es verdad. Por lo tanto, es una forma de ofrecer garantías a los consumidores. Ahora, como ya ha dicho el director de la Gaceta, es una oportunidad. Muchas empresas lo han visto y muchos productores como una oportunidad. Y esa oportunidad hay que certificarla. Se certifican procesos, ¿verdad? Es una cuestión complicada. Hay muchas cuestiones ahí en medio. Varias interprofesionales del sector cárnico están desarrollando ya referencias propias. Eso ya no es nada nuevo, es decir, que ya estamos en ese mundo. Certificaciones hay muchas, fíjense ustedes. Cada país tiene su grupo de certificación, cada grupo de países, unas se emplean más, otras, se comparten, no se comparten, ¿no? Lo que sí que es interesante es que Europa se planteó hacer un marco común para la certificación. ¿Y cuál fue eso? El llamado proyecto Welfare Quality, el proyecto calidad en el bienestar animal. Es decir, hay que integrar el bienestar animal en la calidad alimentaria, un mejor bienestar que sea real y certificado y que sea transmitido con veracidad al consumidor. Estudiar las demandas sociales en la materia, desarrollar un sistema estandarizado de evaluación, es decir, ¿eso es verdad o no es verdad? ¿Se puede evaluar, se puede medir, sí o no? Buscar estrategias prácticas para la mejora y después transmitirlo de forma clara y contundente y transparente al consumidor. Eso es lo que digo. Entonces, lo que se hizo fue esto. Fue un proyecto donde participaron 22 instituciones de 13 países de intercambio científico de todos estos países, prácticamente todos los países de la Unión Europea participaron en este proyecto. ¿Y qué es lo que ha definido el proyecto? Pues fíjense ustedes, esos principios: buena alimentación, buen alojamiento, buena salud, comportamiento apropiado, lo que hemos comentado de alguna manera, ¿no? Y ahí si lo ven con más detalle los criterios, ausencia de hambre, ausencia de sed, confort durante el descanso, confort térmico, facilidad de movimiento, ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades, ausencia de dolor inducido por el manejo, expresión de conducta social, expresión de otras conductas, buena relación con los humanos. Esto lo hemos dicho. Al animal le gusta llevarse bien con las personas y eso lo tiene claro. Y se ve muy bien, ¿eh? Cuando llega una persona que a ellos no les gusta, se retiran o incluso hacen otras expresiones. Aquí en un campo salmantino los podríamos comprobar, ¿verdad? Y no precisamente muy favorables hacia la persona, ¿no? El estado emocional positivo. Esto es lo que se ha evaluado de forma clásica en este proyecto Welfare Quality. Y este es el que se va a imponer en toda Europa, más o menos. Y las certificadoras, obviamente, pues lo tienen en cuenta, pues lógico y natural.
Por tanto, como resumen y para terminar, el bienestar se ha convertido en un elemento clave para la producción ganadera. Esto ya es indiscutible, según mi punto de vista. ¿Existe una extensa normativa al respecto de obligado cumplimiento? Pues esto es una realidad europea, nacional, comunidades autónomas. Se trata de proporcionar un trato respetuoso a los animales en sintonía con la demanda social. Señoras y señores, es que esto lo están ya solicitando los consumidores, lo están demandando los consumidores. Podemos discutir hasta qué punto, y en eso estaré de acuerdo con todos ustedes. O sea, decir, oiga, pero vamos a ver, ¿realmente los consumidores están plenamente concernidos sobre esta materia? ¿Totalmente? Pues hombre, hay de todo. Pero la tendencia es esa, a esta demanda social de aplicación del bienestar animal. Es recomendable certificar y auditar el cumplimiento de las normas y criterios, porque si no, claro, oiga, yo esas normas que acabo de leer ahí rápidamente, pues las cumplo, sí, oiga, pero a ver, ¿y cómo demuestra usted que las cumple? Pues tiene que haber una certificación, alguien con garantías que lo diga y que lo certifique. Hace falta más investigación, todavía, para un mejor conocimiento de la ciencia. Todavía hay lagunas, cuidado, no vamos aquí a exagerar, hay lagunas todavía. Y yo me gustaría hacer mucho hincapié en la última. Se requiere intensificar la formación del personal. Un granjero, un matadero, un transportista, el dueño de los transportes puede estar muy contento, pero ¿y el camionero? ¿Cumple realmente? ¿Es consciente de esa situación o no? ¿Y el señor que está en la granja, el empleado, realmente lo tiene asumido o no? ¿Y en un matadero? Hace poco hemos visto imágenes aquí en Castilla y León, de un matadero de Castilla y León, precisamente, ¿no?, que se trataba de una manera cruel a unos corderos. Eso, además les diré una cosa, eso tiene un impacto absolutamente negativo y nefasto para los consumidores. Así que mucho cuidado con esas prácticas. Y son prácticas no malintencionadas, es un problema de inadecuada formación, sencillamente, que no hay formación suficiente y no hay garantías de que eso está haciéndose. Y la última pregunta, ¿cómo está en la actualidad la situación del bienestar animal en España? Pues yo diría que en términos generales se puede emitir una valoración positiva. Esa es la verdad. Yo lo creo así, sinceramente. En todos los eslabones, en las granjas, en el transporte, en el sacrificio, bueno, pues porque la gente lo ha ido asumiendo, y también porque hay una legislación que hay que cumplir. Hay un convencimiento progresivo de los ganaderos para asumirlo. Yo creo que la mayoría de los ganaderos ya son conscientes de esta realidad y lo asumen de manera positiva. Y lo toman muchos ya como una oportunidad y como una ventaja competitiva, que esto es muy importante. Es que interesa el bienestar animal, interesa. No es una cuestión de voluntad o de quedar bien con la gente, no, interesa. Y esta última imagen, como una aplicación, en el mundo del vacuno de leche, ya se está aplicando por importantes agentes del sector. Hay una empresa castellano-leonesa que ya lo está aplicando de una manera, además lo publicita con un fin también, bueno, comercial, pues lógico, natural, entendible, ¿no? La avicultura, sobre todo en el mundo de las aves de puesta, hay una empresa, una distribuidora que ya solamente ha dicho que va a vender huevos de gallinas en régimen extremo, ¿no? Gallinas camperas, ¿no? Bueno, se puede llegar hasta ese extremo. A mí ya me parece un poco exagerado esto, porque yo creo que hay gente que puede ser que no quiera comprar esos huevos. Todos los huevos son más caros, un poco más caros. Entonces ahí habría que al consumidor complacer a todos los consumidores de alguna manera, ¿no? Y por último, fíjense ustedes, en la imagen, digo porque la gallina ha sido un poco el que ha sido la que, desde el punto de vista social, dio peor imagen a esto de la falta de bienestar. ¿Se acuerdan de aquellas imágenes que aparecía una gallina en una jaula donde estaba tan constreñida de espacio que no se podía dar la vuelta? Tenía el pico mirando hacia el aporte de comida y bebida, la cloaca, la parte de atrás, para poner el huevo y para defecar, pero no se puede dar la vuelta. Claro, eso, oiga, pero ¿qué han hecho ustedes, señores, con la ganadería europea? Que han intensificado esto es una crueldad extrema. Eso ya no es así, porque la gente se cree que eso sigue siendo igual. No, eso se ha modificado totalmente en las granjas de puesta. Hasta ponen lo de la nidificación, se ha logrado de una forma muy sencilla, no sé si ustedes lo han visto. Simplemente hay unas cortinillas de color rojo de plástico, porque a la gallina lo que le importa es lo que ve. Y ella ve que está en intimidad, se mete ahí y pone su huevo.
y lo pone en intimidad, conducta de nidificación. Eso es una realidad en las gallinas que están en régimen de granja tradicional, ¿no? Ahí se ha hecho mucho y se ha avanzado muchísimo en ese terreno. Y después están las camperas, como las tenía tu abuela, allí, en un campo muy grande, y ahí están, ¿no? Ahí lo que habrá que ver es, yo tengo unas dudas, Esperanza, si todo esto es así, la compatibilidad con la seguridad alimentaria también, vamos a ver, ahí hay un debate que a lo mejor puede salir aquí, ¿no? Y por último, en el cerdo, que era donde se decía, bueno, ¿qué maltratan los cerdos? Por Dios. Bueno, pues Interporc, que es el sector que recubre todo el sector del porcino blanco español, ¿verdad? Pues ha elaborado ya un reglamento técnico de bienestar animal y bioseguridad, lo que llaman Interporc Animal Welfare Spain. Debe ser de cara a la exportación el nombre en inglés, ¿verdad? Pero son de aquí, son los de aquí, los porcicultores españoles. Es un compromiso, se ha logrado con un compromiso entre ganaderos, mataderos y la industria del sector. Ha sido elaborado con la colaboración de las empresas, por lo tanto, certificadoras, científicos y expertos en sanidad animal, en bienestar animal, perdón. Tiene un comité científico estricto, muy estricto. Yo sé quién son esas personas y yo confío en ellos, son gente seria, ¿no? Expertos de verdad. Y está validado, fíjense, hasta qué punto han llegado, por organizaciones de protección y defensa de los animales. Cuidado, que estos señores son de mucho cuidado, ¿verdad? Son unos animalistas casi, ¿no? Bueno, pues quiere decir que han hecho lo más que han podido. La gente, ahora hay que explicárselo a la gente, ¿verdad? Que la gente lo suma. Me pueden decir, oiga, ¿y del porcino ibérico? Hombre, yo creo que el porcino ibérico tiene una ventaja. Es que está en unas condiciones de bienestar natural, ¿verdad? O sea, a ver quién puede estar por ahí en una de esas estupenda salmantina o extremeña, ¿verdad? En unas condiciones óptimas, ¿verdad? También habrá partes que habrá que estudiar, que se está estudiando, supongo, ¿no? No sé, Esperanza, si hay que estar para mejorar también el bienestar. Nada más, muchas gracias. Gracias, Juanjo. Gracias. Como dije antes, Esperanza Orellana es la directora general de Producciones y Mercados Agrarios y recordé también que se había licenciado en veterinaria por la Complutense. Es miembro del Cuerpo Nacional de Veterinarios desde 1987 y ha desarrollado toda su carrera en diversos departamentos del Ministerio, que ahora es de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero que ha ido cambiando de nombre desde 2002, que ya era subdirectora de porcino, avicultura y otras producciones. Ha sido también subdirectora de Mercados Exteriores y Producciones Porcina, Avícola y otras. En 2008 fue nombrada subdirectora general de Productos Ganaderos. Muy importante, en 2010 asumió las competencias de bienestar animal, ha participado en los equipos de negociación de la política agraria común de los últimos periodos, ha estado también en la Subdirección General de Promoción Alimentaria. Ya en 2016 ocupa una dirección general, la de Desarrollo Rural y Política Forestal, y desde hace ahora un año, junio del año pasado, fue nombrada directora general de Producciones y Mercados Agrarios. Todo el mundo destaca de ella su perfil técnico, pero también su profundo conocimiento del sector y su buena relación con los actores, con los agricultores y con los ganaderos. Así que, Esperanza, cuando quieras. Muchas gracias. Bien, pues, en primer lugar, buenos días a todos y mi agradecimiento a la Gaceta de Salamanca por haber invitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a mi persona como funcionaria y responsable de este ministerio y como veterinaria también. No sé si después de hablar Juanjo voy a estar mucho a la altura, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo quería, sobre todo, también referirme un poquito a lo que se ha referido Julián y a lo que se ha referido Juanjo, un poquito a las cuestiones de futuro. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que, bueno, pues tenemos que ir adaptándonos y cada vez más rápido, porque la sociedad y los cambios sociales son cada vez más rápidos. El otro día tuve ocasión de asistir a una presentación con una alta responsable de Telefónica
que decía que revoluciones ha habido muchas. Ha habido pues, desde la revolución industrial o antes, cuando empezó la escritura, o la revolución agrícola, cuando el hombre se hizo agricultor, ¿no? Pero que la diferencia de esta es la velocidad. O sea, realmente los cambios ahora en los ámbitos tecnológicos, en los ámbitos sociales, son tan rápidos que nos obligan a todos a reaccionar mucho, mucho más. Bueno, y centrándonos en el aspecto que hoy nos trae aquí, que es el del bienestar animal, yo quería decir en primer lugar que es un tema muy complejo porque tiene muchísimas dimensiones. Está, por supuesto, la dimensión científica o técnica que nos ha presentado también el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios. Hay dimensiones económicas a las que él también se ha referido, pero culturales, sociales, religiosas y políticas. Es decir, el bienestar animal es algo poliédrico al que uno se enfrenta desde muchísimos ángulos distintos. Y lo que sí que está claro es que suscita un interés cada vez mayor en la sociedad civil en su conjunto. Es un hecho que la sociedad evoluciona hacia un modelo de relación entre el hombre y el animal que es diferente a la que hemos conocido muchos, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad. Quizá, lo comentaba antes a la entrada, cuando me han entrevistado los medios, se debe también a esa desconexión entre el mundo rural y el urbano. Es decir, todos hemos tenido un pueblo, incluso los que somos de Madrid, al que marchábamos en verano y allí veíamos las gallinas, los animales, asistíamos al sacrificio de algún conejo para comer en casa, o de un cerdo o lo que fuera. Todo el mundo tenía interiorizada la relación con el animal de una manera, y eso ha desaparecido. En muchos aspectos como este, por supuesto, tiene una repercusión, en otros, pues repercusiones incluso más graves, como es el caso pues, del despoblamiento o la falta de interés que la sociedad urbana actual muestra por lo rural, que para mí eso sí que resulta preocupante, lo he dicho en distintos foros, creo que es muy importante, ¿no? El tratar de recuperar esa conexión entre lo urbano y lo rural, no solo por este aspecto de comprender mejor la relación con el animal y no humanizar al animal, que es lo que estamos haciendo ahora, sino porque creo que es bueno mental y socialmente para los jóvenes recuperar esa conexión más allá de la excursión del domingo, ¿no? Por lo tanto, el concepto de bienestar animal ahora empieza a superar ese concepto de lo físico, que se hablaba antes, para abordar esos otros aspectos mentales, por así decir, del estado de un animal, ¿no? Las conductas, y nos enfrentamos quizá también a una dicotomía entre dos formas de ver esta cuestión del bienestar animal. Por un lado, una versión más científica, más técnica, lo que llamamos los bienestaristas, entre los que me incluyo o también ha mencionado Juanjo, que son los que nos abordamos el concepto del bienestar desde un punto de vista técnico, lo que la ciencia nos enseña, que es mucho, respecto a cuáles son las necesidades de los animales y en concreto las 5 libertades a las que se ha referido, ¿no? Libre de hambre, libre de sed, de dolor, de angustia o de posibilidad de expresar su comportamiento. Pero luego hay una visión que no podemos obviar, que es la visión animalista, que es diferente y que es la que considera al animal como un igual. Esa visión en la que los animales son iguales a los humanos es una visión bueno, pues tan respetable como todas, cada uno puede pensar lo que quiera, pero que realmente nos obliga a todos a hacer unos ejercicios y a replantearnos las cosas de una manera muy seria, porque tenemos que responder a una corriente creciente de esa otra visión. Perdonad que voy a coger un poquito de agua. Gracias. Esa visión es una visión de una parte importante de la sociedad. Yo tengo 2 hijos de 20 y tantos que se han criado con padre y madre veterinarios. En mi casa, pues bueno, y yo noto un cierto fondillo también de esa otra forma de aproximarse al animal desde el punto de vista de un igual, ¿no? Quizá porque nos hemos criado con los animales como un miembro de la familia. Entonces ya en este ámbito urbano el animal es uno más y lógicamente uno más uno no se lo come. Entonces eso es una cosa que está ahí y tenemos que tratar de contrarrestar. Con argumentos que es difícil contrarrestar con argumentos científicos o técnicos esta visión que tiene muy poco de racional. Por lo tanto, con argumentos racionales es difícil argumentar, pero bueno, está ahí y lo que tenemos que aproximarnos a ella es con un discurso de equilibrio y siempre con la evidencia científica de la mano. A mí me gusta ir siempre con la evidencia científica para todo, para esto y para todo.
Centrándome específicamente ya en la actividad ganadera, yo creo que es evidente que a día de hoy no es posible pensar en ninguna actividad económica en la que estén involucrados animales que se pueda sustraer de esa necesidad de tener en consideración al máximo su bienestar. Ninguna actividad económica. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que nadie cuestiona tampoco hoy día que bienestar y salud de los animales está íntimamente relacionado, ya lo ha dicho también el profesor Badiola, y que además todo ello se superpone y se relaciona con la salud y el bienestar humano. Es el concepto este de la OIE del One Health, One Welfare, es decir, una salud para todos, humanos y animales, todos la compartimos, nos transmitimos enfermedades unos a otros y también el bienestar de unos tiene que influir en el bienestar de otros. Por lo tanto, el respeto a los animales es hoy día, y yo creo que hace ya tiempo, pero hay que decirlo así, es un elemento sustancial de la ganadería moderna, porque tenemos que satisfacer las necesidades de abastecimiento de unos productos de calidad a una población que cada vez está más concienciada y es más demandante en relación con estas preocupaciones que a lo mejor hace 50 años o 40 años pues no se mostraban de la misma manera. Por ello, la Unión Europea ha legislado y ha legislado ampliamente, se ha referido también el profesor Badiola, legislación en materia de cría, en materia de sacrificio, en materia de transporte, etcétera, etcétera. Últimamente estamos llegando ya también a la producción de peces en acuicultura. La dorada, la lubina, por ejemplo, está trabajando en métodos para sacrificio humanitario, también en estos animales. Y bueno, sabemos que la política agrícola común, la PAC, hace ya años también, contempla el bienestar animal y su respeto como una parte de ese arco, de esa puerta de entrada a las ayudas europeas. Es decir, si no se respeta el bienestar, no se cobran las ayudas. Y en el futuro y de cara a la futura PAC sabemos también que va orientada cada vez a modelos más sostenibles, modelos de producción agrícola y ganadera más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista climático y, por supuesto, más exigentes en cuanto a la forma de producir de acuerdo a esas demandas. No obstante, y eso que también lo digo claro, nadie puede esperar que le vayan a pagar por cumplir la legislación vigente. Es decir, la legislación vigente se cumple y si no se cumple no se cobra. Pero ahora que se está hablando de pagos adicionales, de coesquemas, de todas estas cuestiones, que nadie piense que es que si yo cumplo la ley me van a pagar. No, si no la cumples no te van a pagar, pero no te van a dar un plus por el hecho de cumplirla. Esto lo que lleva es que muchas veces se plantea, a mí me lo plantean ganaderos, no ahora o este último año que he estado de directora de producciones y mercados, sino desde que yo empecé de jefa de sección o de jefa de área o hace muchos años. Y el coste, ¿no? ¿Quién me paga entonces el coste? Porque, bueno, pues esto tiene un coste. Esa es una cuestión que yo oía cuando hicimos la norma que aumentó el tamaño de las jaulas de las gallinas, cuando hicimos la norma que prohibió a las cerdas estar en jaulas y obligó a que estuvieran en grupos. Bueno, pues todas estas cosas yo lo oía. Y el coste, ¿no? Bueno, pues yo lo que quiero decir, y yo creo que cualquier ganadero que ya ha pasado por ese proceso de conversión lo sabe, y aquí hay unos cuantos a los que conozco, que esto no es un coste, es una inversión. Igual que la sanidad animal no es un coste, es una inversión. Porque si no invierto en esto, no tengo futuro, luego es una inversión. Y además que a medio plazo, estas inversiones en muchos casos se han demostrado rentables. Yo recuerdo cuando las cerdas en grupo, me decía todo el mundo, vamos a perder muchísimo. No, la gente después me ha reconocido que una cerda en grupo mejora su productividad. O sea que si eres capaz, aprendes, organizas bien la granja y aprendes a controlar esos factores que pueden elevar algunas patologías o que eso es perfectamente controlable, incluso aumentas tu productividad. Pero es que además hay que tener una visión de futuro, porque también recordarán algunos de ustedes cuando se prohibieron las jaulas pequeñas y se pasó a lo que se denominó jaula enriquecida, la que tiene el nido y el aseladero para que la gallina se suba y satisfaga ese comportamiento de las aves de subirse a un palo. O sea, quiero decir que es una cosa tan evidente, ¿no? Pues cuando eso se cambió, se hizo una inversión muy grande en el sector para reconvertir unas jaulas en otras. Y esa inversión, en algún momento, algún visionario pensó, bueno, pues en lugar de hacer esa inversión, voy a poner las gallinas en el suelo, en gallinero cerrado o en abierto, en campero, pero las voy a llevar al suelo.
es evidente que la distribución comercial va a ir, y cada vez más, ya hay 2 empresas grandes que han anunciado que a partir de 2021 y del 21 no admiten huevos de gallina en jaula, van en ese sentido. Luego, ya ahora está habiendo una segunda reconversión del sector hacia las formas de producción en el suelo. Es muy importante, si la actividad ganadera es muy compleja, lo saben muy bien los ganaderos, si se tiene un poquito de visión de futuro, se pueden realizar esos pasos de 2 en 2, a lo mejor, y adelantarse un poco a lo que, de una manera muy rápida, como he dicho antes, esto es muy rápido, va a venir. Y eso es también una cuestión que es importante. ¿Qué es lo que está en juego? Pues está en juego fundamentalmente la imagen del sector. Yo creo que eso es muy importante, la imagen de la producción ganadera y sobre todo el consumo de productos de origen animal detrás de eso. Si no somos capaces de asegurar que producimos de acuerdo a las exigencias de los consumidores, cada vez esas corrientes del día, la semana sin carne, que ha sido la semana pasada, no sé si habrán tenido conocimiento en las redes sociales, la semana sin carne, la semana sin no sé qué, la dieta sin carne, la carne de mentira, bueno, todas estas cuestiones que están ahí, vuelvo a decir, están ahí, y son un reto, también una amenaza en algún caso, pero esas cuestiones tenemos que ser capaces de interiorizarlas y tratar de dar respuestas sin quedarnos sin futuro. Por supuesto, ustedes, los ganaderos. Yo un poco también como veterinaria y como responsable de ganadería, ¿no? Pero sobre todo los ganaderos. Y es que es muy importante también la comunicación, y esa es una asignatura pendiente a todas luces. Yo me alegro mucho de que un medio de comunicación organice un foro sobre este tema, porque creo que es muy importante comunicar en este sentido. Es verdad que hay aspectos muy técnicos que es muy difícil comunicar, o sea, hay cosas que no son comprensibles ni comunicables. El consumidor tiene una imagen del bienestar animal que a veces no coincide con la ciencia o la técnica, ¿no? ¿Es mejor una gallina en el suelo que una gallina en una jaula? Pues al consumidor le parece que desde el punto de vista del bienestar animal sí. Ya no hablo de cuestiones de salud, que hay que recordar que las gallinas se metieron en jaulas por algo, no por fastidiarlas. Se metieron porque desde el punto de vista de salmonela, etcétera, etcétera, era más seguro para la salud de las personas. También es verdad que ha mejorado muchísimo la sanidad animal. Hay vacunas ahora que antes no existían. Por lo tanto, ahora se puede hacer una producción en suelo perfectamente segura, o sea, desde el punto de vista de la alimentación humana. Pero sí es verdad que desde el punto de vista del bienestar, hay veces que una gallina en un mal alojamiento en suelo está peor que una gallina en una buena jaula, desde el punto de vista de sus parámetros y sus indicadores físicos, científicos y objetivos de bienestar animal. Y eso es muy difícil de comunicar. Pero bueno, también hay cada vez más conexiones en el imaginario del consumidor entre que lo intensivo equivale a industrial, pero industrial desde el punto de vista además peyorativo de la palabra industrial, que una granja que tiene 1000 cerdos es una macrogranja, con un concepto de macrogranja también como algo absolutamente demonizable. Bueno, pues todo ese tipo de mensajes es una cuestión que hay que tratar de contrarrestar a base de comunicación. Comunicación no a la defensiva, o sea, no podemos comunicar como sector cada vez que salen unas imágenes en la tele. Antes me preguntaba también un periodista, el otro día debió salir una imagen, yo no la he visto, de una vaca corriendo enloquecida en un matadero. Pues bueno, ¿se pueden dar casos aislados de maltrato? Claro que se dan, claro que se dan. En las explotaciones, en los mataderos, en las casas de la gente con respecto a su perro o a su gato. Pero si eso lo generalizamos y decimos que es que los españoles maltratamos a las mascotas en casa, pues yo como dueña de 2 perros también me sentiría ofendida. O sea, quiero decir que los casos aislados existen y no podemos comunicar solo como reacción ante la aparición en los medios de un caso aislado. Hay que tener una estrategia de comunicación sectorial potente por parte de los productores. Antes se hablaba de la interprofesional del porcino, también por la interprofesional del vacuno, la interprofesional de los productores de aves. O sea, el sector tiene que ser consciente de que es necesaria una estrategia de comunicación. Que no es fácil, porque comunicar es complicado en este ámbito, pero hay que alejarse del discurso anti-veganos, anti-jóvenes alternativos, anti-gente que quiere hacer una semana sin carne. O sea, hay que alejarse de ser anti, porque eso no lleva a ningún lado más que a confrontación y a incomprensión de unos respecto a otros, pero sí comunicación activa y constante respecto de lo que es la producción ganadera y sus implicaciones para el medio rural, para
el medio ambiente, lo importante que es para el medio ambiente la ganadería extensiva, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y luego hay una forma de comunicar, que es la de los etiquetados, que se ha mencionado también, a través de certificaciones, que bueno, también tiene su cierta complejidad porque están proliferando como setas las certificaciones a veces demasiado rápidamente. Cada empresa, de repente hay una distribución comercial que también quiere hacer su propio etiquetado de bienestar, otro que promociona sin antibióticos, como si el resto de la carne que comemos todos fuera con antibióticos. O sea, esto es un tema que lo aviso también porque la Unión Europea está pensando en hacer una regulación a nivel europeo, porque estamos asistiendo a por defendernos o por comunicar vamos a aumentar la ceremonia de la confusión. Entonces es importante ver esto también como una oportunidad y no dejarnos llevar de la proliferación de estas cuestiones. Y luego una cuestión que también querría señalar ya para terminar, que es la cuestión del bienestar y su repercusión en los intercambios comerciales globales. En muchas ocasiones se ha citado también al bienestar animal como un elemento de pérdida de competitividad. Yo recuerdo este debate con los productores de cerdos o los productores de gallinas. Es que por ahí fuera no hay bienestar y entonces yo estoy en una posición menos competitiva. Bueno, las cifras del cerdo ya de exportación, eso ya lo desmontan, ¿eh? O sea, con bienestar animal, con cerdas en grupo, con unas explotaciones que son la envidia de propios y extraños, pues estamos exportando a todo el mundo. Porque además el coste que añade a la producción el bienestar animal respecto, por ejemplo, a la producción en Brasil o en India, por pensar en los huevos, ¿no? Por ejemplo, no es un coste significativo si pensamos que allí la diferencia está en el salario que cobra el empleado, en el coste del suelo, en el coste de la alimentación, o sea, en el coste de los gastos veterinarios. Ahí sí que hay una diferencia de costes tremenda. En el bienestar animal, que las gallinas tengan unos centímetros más en nuestras jaulas o que se queden en el suelo, ¿es más caro? Sí, es un poquito más caro, pero al lado de todo eso, en absoluto. Y en cambio, damos respuesta a una demanda y ofrecemos un producto, el europeo, que tiene unos estándares, primero de salud, muy importante. Es decir, los productos europeos son seguros y eso a nosotros que lo damos por, ¿verdad? No, claro, aquí nadie se pone malo comiendo. Bueno, pues que es una cosa como que ya asumimos e interiorizamos, bueno, pues tampoco hay que levantar la guardia, ¿eh? Que el otro día he leído yo de una familia entera que había enfermado por una triquinosis, porque claro, como ya creemos que aquí comiendo no nos ponemos malos, bueno, pues hay que mantener nuestros controles, nuestras cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, España, como potencia exportadora de productos de origen animal, 2,2 millones de toneladas de cerdo exportadas el año pasado por más de 4.000 millones de euros, con bienestar, ¿eh? Con bienestar. Si no fuera competitivo el bienestar, estas cifras no serían así. Y además, esa imagen es tan importante, es decir, esa imagen, estoy pensando ahora, por ejemplo, en las exportaciones de animales vivos, de terneros, ¿no? Al Líbano y a estos países que se producen desde nuestro territorio, ¿no? Y cada vez trabajamos más en el bienestar de esos animales en el barco, aunque ya salen del territorio europeo, ¿eh? Porque una sola imagen de malestar de esos animales dentro del barco o en su carga y su descarga haría un daño tremendo a la imagen de la producción española en el mundo. Eso es muy importante mantenerlo. Y para concluir, pues recordar que todos, ganaderos, veterinarios, privados, de las administraciones, de las empresas agroalimentarias, tenemos que seguir avanzando en mejorar el bienestar animal. Sí, ¿por qué no? No solo mediante legislación, he dicho antes que tenemos la legislación más completa del mundo, la Unión Europea, en materia de protección de los animales, sino a través del control, del cumplimiento estricto por parte de las administraciones, la interiorización y la concienciación por parte de todos los operadores implicados y también avanzar desde el punto de vista científico y técnico en innovaciones para ir mejorando los parámetros de bienestar animal. Avanzar en formación, lo ha dicho también antes el profesor Badiola. Hay mucho campo todavía y superar la asignatura pendiente de la comunicación. Por eso concluyo dando otra vez las gracias a la Gaceta por permitirme comunicar, no sé si bien, mal, poco o mucho, en este aspecto un poquito y aportar algo de luz a este debate, si así ha sido. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Bien, tenemos unos minutos para las preguntas. La primera es para Juan Badiola y, como no podía ser de otra manera, pregunta por las vacas locas. ¿Nos podemos olvidar ya de las vacas locas? ¿Ya no hay piensos
de harina de pescado y, por otro lado, cuáles son los peligros que acechan ahora la cabaña ganadera española, la peste porcina que está en Europa acercándose hacia la península, la fiebre aftosa. Bueno, yo creo que me gustaría... Una pregunta que me ha hecho un periodista también a la entrada y es un poco muy similar a la que se me formuló en un principio. Miren ustedes, con el caso de la encefalopatía esporangiospermia hemos tenido un éxito difícilmente repetible. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy difícil de diagnosticar. Fíjese usted que hay que diagnosticarla post-mortem. Cuando la gran mayoría de las enfermedades, con un test serológico, tú puedes diagnosticarla, ¿no? ¿Sí? Pues hemos sido capaces, se ha sido capaces de prácticamente erradicar la enfermedad en Europa. Hay muy pocos casos ya. Dentro de poco prácticamente se considera inexistente. Me llamaba un periodista de Galicia. Oiga, ¿qué piensa usted que hace 4 años no hay ningún caso? Pues eso que es verdad. Hay casi casos absolutamente residuales. Y es que en el resto de los países europeos pasa otro tanto. ¿Por qué ha sido eso? Porque se han hecho las cosas bien. Y es un poco remito al mensaje que nos transmitía nuestra directora general. Un programa europeo hecho, bien diseñado, sencillo, que es lo más importante. Los programas tienen que ser sencillos. Mire usted, primero, ¿dónde están los afectados? Pues un programa que permite saber dónde están los casos positivos, ¿no? Vigilancia pasiva, vigilancia activa. Segundo, ¿quién ha transmitido el problema? Pues después de muchos debates, las famosas harinas de carne y hueso. Bueno, ya cuando se tuvo claro, prohibición. Eso tiene otras implicaciones, ¿eh? A ver qué hacemos con tantas toneladas de productos que están por ahí. Pero bueno, la verdad es que eso eliminó la fuente de la contaminación. Y por último, proteger a la ciudadanía, a los consumidores. Definición de cuáles son los tejidos peligrosos, los famosos MER, material específico de riesgo. Eso, prohibición absoluta, la gente no puede consumir esto, no debe consumir esto. Y de esa manera se ha logrado, primero, pues prácticamente erradicar la enfermedad. Segundo, evitar que hubiera casos de personas afectadas. Claro, una enfermedad donde no es una simple gastroenteritis, sino que es que te morías, porque no hay, si contraías la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, muerte segura, sin tratamiento, nada por el estilo. Aquí hemos tenido, de los 5 casos, por cierto, 3 en Castilla y León. En León, concretamente, por ser preciso, ¿no? Y en el caso incluso insólito de una familia, el padre, mejor dicho, la madre y un hijo, ¿no? Claro, hombre, han sido pocos, ¿no? Ya, pero el que le tocó a China, pues no hay ninguna gracia que se haya muerto la mitad de la familia en ese caso, ¿no? Es decir, hay que pensar siempre en el consumidor, porque estamos produciendo alimentos. Sé que, por lo tanto, como resumen, una historia de éxito. Así lo dirá, este señor vaya como tira hacia él. No, yo he sido una pequeñísima parte. Es decir, el mérito es, primero, de los ganaderos, que han sido los que han sufrido, sobre todo, los efectos adversos de esa política también, hay que reconocerlo, ¿no? Segundo, de los veterinarios, permítanme que arrime un poco las cuerdas a esta sardina también, ¿no? Porque hemos estado en los programas de vigilancia, los mataderos, en los laboratorios, etcétera, etcétera. La administración tiene un papel fundamental. Siempre se critica a la administración, pero es la que ha puesto el dinero, la que ha pagado las compensaciones y ha establecido todo el sistema. Entonces, yo creo que es, permítanme que lo diga, un modelo de cuando las cosas se hacen bien. Y algo muy importante para la Unión Europea, en todos los países igual. Si no se hubiera puesto un programa obligatorio como estaba hasta el año 2000, cada uno hacía lo que le parecía, estaríamos en una situación como al principio. Esa es la realidad, según mi punto de vista. Aprendamos de esa experiencia. Y con lo demás, ¿qué podemos hacer? Y contesto a las otras. Pues hay 2 amenazas. Ya lo hemos dicho, el peste porcino africano, con lo que ha dicho Esperanza, pues es que tenemos el primer productor de Europa en porcino. ¿Qué va a pasar si viene la peste porcina africana a España? Pues que nos van a cerrar de entrada las fronteras. No vamos a poder exportar. Eso sería una catástrofe para España. De verdad, permite, quizás soy un poco exagerado. Una catástrofe. ¿Qué pasará? Yo confío en que no llegue. Y tenemos una buena prueba. ¿Cuánto tiempo hace que apareció el brote de Bélgica?
Dentro de poco, un año ya casi, ¿verdad? Sí, Esperanza? el primero, sí. El primer caso. ¿Han sido capaces los belgas de controlarlo? Sí. Y los checos también, que tuvieron otro brote importante. No así otros países, pero eso sí. Quiere decir que cuando las cosas se tratan de hacer bien, se pueden hacer bien. Y hasta ahora, claro, un problema se ha introducido en la fauna silvestre. ¿Quién controla los jabalíes? Pues los belgas lo han controlado, con un sistema de defensas, de vallas, de vallados especiales, tal y cual. Ha habido, eso sí, no sé si han entrado a hacer 100 y pico animales positivos, ¿eh? O sea, que había muchos animales positivos. No ha pasado a Francia, no se ha extendido a otras partes de Bélgica, no ha pasado a Luxemburgo, a Alemania, que sepamos. Así que yo soy moderadamente optimista de que probablemente sea así, de que no vaya a extenderse la enfermedad hacia España. Y en el caso de la fiebre aftosa, pues bueno, pues ya todos sabemos este problema, ¿verdad? Rumiantes, cerdos de nuevo también, está en el Magreb. Hombre, nosotros siempre hacia el mundo africano tenemos una cierta desconfianza, pero hay que decir una cosa, con Marruecos tenemos un acuerdo especial. España, el Ministerio de Agricultura lo tiene, me consta, y también la Unión Europea. Y se financian las políticas de barrera. Y entonces, para nosotros, la política de barrera contra las enfermedades en Marruecos es una buena medida que espero que impida abrir esas enfermedades. Sí, pregunta también para la directora general. ¿No está el ganadero europeo en desventaja con tanta exigencia en bienestar animal con respecto a terceros países que no tienen esos niveles de exigencia? Sobre todo teniendo en cuenta el alto nivel de importaciones de productos agropecuarios. Preguntan también, en concreto, ¿por qué se permiten diferencias en los mataderos? Es decir, no es igual para todos porque hay mataderos que por el rito halal tienen una especie de bula para hacerlo de otra manera. Bueno, respecto a la primera cuestión, creo que lo he comentado ya en mi intervención inicial. Yo creo realmente que el coste del bienestar animal no es significativo en la diferencia de competitividad de la producción europea con respecto al resto. Sí hay otros, que claro que lo son. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en agricultura, el uso o no uso de fitosanitarios, o aquí la política que estamos abordando respecto al control del uso de antibióticos, determinadas sustancias en la alimentación animal que están prohibidas en Europa. Llámese hormonas, llámese finalizadores del crecimiento, que eso también es una cosa que a veces lee uno, ¿no? Lo del pollo con hormonas o la carne con antibióticos. O sea, yo creo que el tema de las fake news en este sector pueden hacer mucho daño, ¿no? Hay otras cuestiones que sí, que afectan más a la competitividad y fundamentalmente pues los salarios, el coste de la luz, el coste del suelo. O sea, realmente eso afecta muchísimo a la competitividad europea. Nadie dijo que producir en Europa tenía que ser barato, O sea, lo que tiene que ser es de otra manera, pero no tiene que ser barato si comparamos, ya digo eso, pues con Brasil o con India o con países que realmente pueden ser potencias en el mundo. Y ya digo que otra historia de éxito, que es la del porcino español en el mundo, demuestra que no ha sido desde 2013 que entró en vigor la nueva directiva de bienestar animal en las cerdas, no se ha resentido la competitividad de la producción española y hemos sido, lo he dicho también antes a los medios, los primeros países que cumplimos el día de la fecha, porque llegó la fecha de entrada en vigor obligatoria y países como Alemania tenían todavía un montonazo de granjas sin adaptar. España estaba el primer día en estado de revista, O sea que muchas veces hablamos de que los españoles no, porque el sector lo interiorizó estupendamente y se puso a ello a pulmón, es decir, sin ayudas y sin… No, a pulmón. Y respecto a la otra cuestión que era la de… Habíamos problema por el rito halal. Sí, el tema del bienestar en los mataderos, sí. Bueno, esta es una cuestión muy debatida a nivel europeo. Ya he dicho que el bienestar animal tiene incluso un matiz religioso. Como saben, tanto los judíos como los musulmanes no admiten en sus ritos religiosos el sacrificio con aturdimiento. Los animales deben ser desangrados sin ser aturdidos previamente. Con lo cual eso choca con la normativa europea que obliga al aturdimiento antes del sacrificio. ¿Qué ocurre? Que entonces hay mataderos, algunos que matan los dos ritos y que lo que hacen es en cadenas separadas o días separados, y otros que se han dedicado al rito halal.
Desde el punto de vista de bienestar animal, desde el punto de vista técnico, el sacrificio debería ser por aturdimiento siempre. Esa es mi posición como veterinaria y bueno, conocedora un poquito de lo que es esto. Dicho eso, bueno, es una cuestión compleja en la que subyace un punto religioso que no es tan fácil de acometer. De hecho, esta excepción es una excepción europea, no es que la tengamos nosotros. Está establecida a todos los niveles. También es posible a nivel nacional establecer normas más estrictas, es decir, un país podría prohibir en su ámbito el rito halal, pero la realidad es que yo creo que ninguno en la Unión Europea, incluso algunos que lo han puesto encima de la mesa, como fue Holanda, a raíz de que, bueno, pues ganó un partido que es muy contrario al tema islámico y tal, y lo puso encima de la mesa y se acabó quitando porque no solo afecta a los musulmanes, sino a los judíos. Y entonces la población judía está de alguna manera más repartida entre los países y bueno, pues ahí hubo una oposición frontal por parte de la comunidad judía y el tema se dejó. Entonces, quiero decir que subyace un tema religioso que es muy difícil de asumir por la legislación. Sí, en una provincia como esta, como Salamanca, no podía faltar una pregunta sobre el toro de Lidia. Para el señor Badiola preguntan qué aplicación tiene el bienestar animal a la lidia de los toros. Lo que no sé si saben es que, aparte de veterinario, fue en su juventud también torero, hizo sus pinitos, ¿no? Una cosa es que pudiera desearlo y otra cosa que lo fuera. Eso de ser torero es hasta que te pones delante de un toro de frente y le ves los cuernos y entonces ya te lo piensas un poco más, ¿verdad? No, bueno, yo creo, este es un debate clásico. Si me preguntan por mi posición, yo creo que está claro que, primero, ¿por qué nos fijamos siempre en la parte última de la cuestión? ¿Y por qué no se destacan las condiciones en las que vive un toro de lidia? En una dehesa. Yo, en fin, es que no he oído a nadie que son tan críticos con el mundo taurino que destaquen eso. Es decir, a ver qué animal vive tan bien como un toro de lidia a lo largo de toda su vida prácticamente en una dehesa estupenda de Salamanca o de Extremadura o de Andalucía, ¿no? Eso no se dice. Bueno, que puede haber un elemento que puede ser, pues no sé, que afecte a sentimientos o no sé, de personas en una corrida y tal. Bueno, yo creo que últimamente además se están minimizando todas aquellas operaciones que podrían ser consideradas un poco más agresivas para algunas personas, ¿verdad? En el momento de la lidia, ¿verdad? Que también hay que decir una cosa, eso es una cosa histórica, es decir, es el enfrentamiento de un toro bravo, muy bravo, bueno, pues a lo mejor dicen que no tanto, ¿verdad? Pero la mayoría son realmente bravos de verdad, que se enfrenta con una persona a pie, con muy pocas defensas. Un señor que está ahí con una capa, con un capote, que está ahí y defiende lo que puede. Y que puede morir también, porque todavía he visto poca gente que se preocupe por los toreros que han muerto, que también han muerto. Es decir, que eso lo celebran más que lo que hemos visto, por lo menos algunos. Hombre, eso me parece una crueldad verdaderamente inadmisible, lo digo sinceramente, ¿no? Pero en resumidas cuentas, yo lo que pienso es que la tauromaquia es una de las señales de identidad del pueblo español y de este país. Y para mí eso es más que suficiente. Si algo es característico de lo hispano, aparte de otras cosas, ¿verdad?, es la fiesta de los toros. Y esa hay que preservarla. Y yo como veterinario también le digo otra cosa. Cuando me dice, oiga, un veterinario puede ser... mire usted, para nosotros está bien una actividad profesional. Es un animal al que hay que cuidar, que hay que curar, que hay que estar en condiciones, en colaboración con los ganaderos, y que estamos ahí hasta el final, en el momento que estamos asesorando a los presidentes de las plazas para que las cosas se hagan correctamente. Entre otras cosas también se cumpla el bienestar animal, el transporte, todas estas cuestiones, ¿verdad? Así que esa es mi posición, lo digo sinceramente. Lo demás, pues mire usted, a nadie le obliga a ir a un... Y vamos, a mí me parecería inadmisible que se prohibieran los toros y no siguiera funcionando el rito halal.
porque sería una cosa absolutamente antitética. Es decir, que si se permite que a un animal se le excepcione y se le sacrifique sin tener en cuenta para nada el aturdimiento, y en cambio se prohibieron otros. Pero primero eso no va a ocurrir, es una excepción también en la Unión Europea, ¿no? Se están excepcionando, por lo tanto es mi cuestión. Eso va a seguir igual. Otra cosa es, bueno, pues que todos los taurinos tendrán que hacer lo que tengan que hacer y minimizar los aspectos así un poco más, pues por ejemplo, el típico señor que pincha 7 veces o algo así, esas cosas, pues hombre, eso habría que hacerlo, hay que evitarlo de alguna manera, y ya se está haciendo elementos muy positivos en esa línea. Sí, yo creo que vamos ya con las dos últimas. Para la directora general, una pregunta de qué tipo de ayudas tiene el Ministerio para bienestar animal y también para formar a los trabajadores de granjas. ¿Hay ayudas? ¿Hay una orientación? Bueno, en relación con las ayudas, siempre que hay una norma nueva que va a entrar en vigor, porque las normas de bienestar animal a nivel europeo, cuando van a entrar en vigor, nunca es de un día para otro. O sea, ha habido periodos transitorios de 12 años, como fue en el caso de las gallinas, o de 10 años, perdón, o de 8 años, o de 6 años. O sea, realmente se da tiempo al sector a que se adapte. Cuando eso ocurre y cuando la normativa se aprueba y hay un periodo transitorio de 10 años, durante todo ese tiempo se pueden conceder ayudas y se conceden ayudas en el ámbito del desarrollo rural, de los programas de desarrollo rural, segundo pilar de la PAC. Programas cofinanciados entre la Unión Europea, la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero es verdad que la programación de esos programas, el diseño de esos programas es de las comunidades autónomas. Yo sé que Castilla y León tuvo ayudas para adaptarse a la normativa de cerdos durante los años previos, para el que quisiera adelantarse, también en gallinas. Castilla-La Mancha lo tuvo, por ejemplo, para las gallinas. Hay comunidades autónomas que no han dado esas ayudas. Eso ya depende un poco del programa de desarrollo rural de cada comunidad autónoma. Ahora, lo que sí que es cierto es que una vez que la norma es obligatoria, las ayudas se acaban. O sea, uno tiene tiempo antes, porque te estás adelantando a. Por eso he hablado antes de lo importante que es prever el futuro y adelantarse. Primero, porque se pueden hacer las cosas con ayudas, y segundo, porque es más inteligente. Pero ¿qué ocurrió? Que una parte importante del sector, fundamentalmente más en la puesta que en los cerdos, estuvo con el pie en la pared y el no pasarán desde el minuto 0 hasta el minuto 10 en que aquello llegó, con lo cual perdieron esa oportunidad, porque todo el mundo pensaba que iba a pasar algo para que esa norma en que les obligaba a cambiar todas las jaulas por jaulas más grandes no se iba a poner en vigor, ya estaba aprobada. Que se aprobó por unanimidad con el voto en contra de España, que yo la verdad es que creo que votar solo es muy triste, es decir, no tiene mucha gracia tampoco. Si hay que hacer un gesto, pues se hace, pero utilidad cero. Y luego cuesta además en imagen de país, cuesta mucho votar en contra de esas normas. Así que yo creo que es una experiencia que no debería repetirse. Pero si hay una nueva obligación dentro de unos años, habrá ayudas, claro que habrá, antes de que la obligación entre en vigor. En cuanto a formación, en tareas de formación y asesoramiento, también la PAC dispone en el ámbito de la condicionalidad que todas las comunidades autónomas deben poner a disposición de los agricultores y ganaderos medidas de formación en relación con los requisitos de condicionalidad. Y el bienestar animal es un requisito de condicionalidad. Luego, todas las comunidades autónomas tienen que tener diseñados esos sistemas de asesoramiento. Las hay que los tienen con sus medios propios, sus funcionarios, otras que lo contratan, otras con las organizaciones profesionales agrarias. Eso ya cada una tiene, otras con el propio sector. Las organizaciones del sector son las que dan ese bienestar. Nosotros hemos hecho convenios, por ejemplo, con Ancoporc, cuando fue obligatorio las nuevas medidas de bienestar en el transporte, para que los camioneros, que decía antes Juanjo, se formaran y supieran tomar una temperatura, saber cómo se cargaban y se descargaban, cada cuánto tenían que descansar, cada cuánto tenían que dar de beber a los animales. Bueno, pues si se han hecho experiencias, yo creo que es un tema importantísimo. Sí, dos últimas. Voy a plantear sobre porcino ibérico. Para el profesor Badiola, el porcino ibérico, hay granjas de explotación intensiva. ¿Cómo expresan la conducta innata los cerdos de Ozara en ese tipo de explotaciones?
Bueno, yo creo que el porcino ibérico ha tenido sus altibajos, ¿verdad? Yo creo, ¿no? Ha habido un momento... Primero, el porcino ibérico es un tipo de explotación, iba a decir único, no es único en Europa, pero hay muy pocos ejemplos más, parece ser que en Cerdeña o en Córcega, pero vale, pocos sitios más. Es una singularidad verdaderamente interesantísima para España, porque es capaz de producir un producto de una excepcional calidad. Y bueno, pues yo creo que eso tenemos que cuidarlo, ¿no? Al máximo. Desde el punto de vista bueno, se ha sido muy debatido, pues, en fin, cuando por parte de autoridades dijeron, bueno, pues porcino ibérico se puede producir en cualquier parte de España. Intensivo. Vamos a ver, eso pues ya sabemos lo que pensamos, ¿no? Es un poco en esta provincia lo que pensáis, ¿no? Vamos a ver, cada producción, sobre todo cuando es una producción singular, tiene que producirse en donde corresponde o en donde corresponda. Ya con eso creo que he dicho bastante, ¿no? Entonces, ¿se pueden improvisar esas condiciones? Pues mire usted, pues eso es complicado. Si estoy en la provincia donde yo vivo, de Zaragoza, pues yo allí no veo la posibilidad de producir porcino ibérico como se puede producir aquí en Salamanca o en Cáceres o en Badajoz, ¿no? Entonces, esas cosas, que también, ahora ya la normativa yo creo se ha racionalizado mucho más, ¿verdad? Y permite también, sobre todo, recuerden la crisis que hubo hace unos años de precios del porcino ibérico, ¿verdad? Que cayó en unos límites verdaderamente que eran incompatibles con lo que es el costo, ¿no? Yo creo que España tiene que cuidar esa producción de una manera especial. El bienestar forma parte también. Yo creo que... porque es que la gente tiene interiorizado que el cerdo ese cerdo está en un campo donde hay pasto, donde hay verde, hay bellota, hay árboles, hay sombra, hay un complejo que es el maravilloso complejo de la dehesa, y eso es lo que tiene el consumidor, el español al menos, ¿no? A lo mejor otros sitios no tanto, pero entonces todo lo que sea cambiar ese ecosistema de producción, yo creo que roza en lo razonable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso hay que cuidarlo mucho, hay que procurar que las cosas se hagan debidamente, no debemos perturbar esa idea que tiene el consumidor, por la cual está dispuesta a pagar más, aparte de por el sabor y las características de calidad que tiene. Y lo único que estamos pensando es que el día que los chinos descubran de verdad ya los productos del ibérico, pues aquí será muy difícil consumirlo, ¿verdad? Porque probablemente se encarecerán los precios y se lo llevarán casi todo a parte de Estados Unidos y a sociedades dispuestas a pagar por ello, ¿verdad? Lo cual yo me alegraré mucho por los productores de Salamanca y de Extremadura y demás. Pero eso sí, lo sentiré por los españoles, que tendremos mayores dificultades en consumir un producto de tan elevada calidad. Sí, la última para la directora general, que es del mismo asunto, pero casi es una queja como que nos hubiéramos pasado al otro extremo. Dice, bienestar animal y norma de calidad del ibérico. ¿Considera bienestar hacer pasar hambre a los cerdos para que no pasen de los 155 kilos a los 10 meses, cuando si comieran así a voluntad, ad libitum, que dice aquí, llegarían a los 200? Sí. Bueno, quiero decir, este es un tema también viejo. Yo reconozco personalmente en mi vida profesional, que ya es más de 30 años, los peores sinsabores que yo he tenido en mi profesión tienen que ver con la norma del ibérico. O sea, quiero decir que es un tema que genera siempre tal cantidad de polémica y en el que la gente, bueno, pues utiliza argumentos a veces tan exóticos que a mí me han producido en algunas ocasiones realmente desasosiego, ¿eh? Es decir, o sea, y la gente que me conozca sabe que el tema de la norma del ibérico es un tema que, la primera, en 2003, que era yo su directora de porcino, y sufrí mucho esa primera y luego la segunda y la tercera, y bueno, vamos a ver, la norma del ibérico lo que busca es calidad y busca una cosa que ha comentado el profesor Badiola, que es que el consumidor, cuando consume un producto, este producto satisfaga las expectativas de lo que él tiene al menos en la cabeza. Ya sabemos que hay una parte muy importante del porcino, cada vez mayor, ya es mayoritaria, que se produce en intensivo, no en la dehesa ni en nada de eso.
Como digo, es una parte mayoritaria porque el mercado demanda más de lo que nuestra dehesa puede dar. Pero lo que buscamos también es dos cosas con la norma, no con esta, sino ya con la primera. Primero, que el consumidor cuando compra un producto sepa si es de un tipo o es de otro, porque realmente no es lo mismo, uno a lo mejor encaja más con una idea mental que tiene y el otro pues a lo mejor no encaja tanto. Y segundo, o sea, que no haya una parte del sector que se beneficie de la imagen de otro, eso es muy importante. Todo el mundo tiene sitio, todo el mundo tiene sitio. El sector demanda, el consumidor y el mercado mundial demanda productos de todo tipo y todo tiene un sitio, pero por supuesto cada uno con su espacio sin tratar de ocupar con artes de un tipo o de otro el espacio del de al lado. La norma del ibérico, cuando puso unas condiciones de espacio para el cerdo que se cría en intensivo, que son superiores a las del blanco, buscaba dos cosas. Una, evitar la traslación de productores del blanco al ibérico según oscilan los precios, que eso es malo para el ibérico y malo para el blanco, porque un sector entra en el otro y perturba de la noche a la mañana la organización y el nivel de producción del sector blanco o del ibérico, según quien entre, al arrimo o a la llamada de buenos precios. Y luego buscaba mantener un nivel de calidad que se basa, por supuesto, en la genética, que se basa en la alimentación y que se basa en la presentación, en el grado de infiltramiento, etcétera, de infiltración, etcétera, etcétera, que tienen los productos. Se busca ese nivel de calidad a través de distintas formas. Por supuesto, darle más espacio a los cerdos es importante también para que, no solo para que no pasen de un lado a otro los productores y se dediquen ahora al blanco, ahora al tinto, según viene, como pasó en 2007, sino también para que los animales son animales que son de otra raza, que pueden crecer más, que se mueven más, que necesitan un poquito más de espacio y, por lo tanto, aunque sea en intensivo, se les dan más metros. ¿Qué ocurre? Pues que en relación con la edad de sacrificio, que para nosotros, cuando hicimos la norma, y cuando digo nosotros, no digo solo el Ministerio, digo todo el mundo que participó en la norma, la edad de sacrificio era un factor muy importante de cara a conseguir esa calidad. Como tenemos una genética que solo tiene un 50% de ibérico, realmente los cerdos son más grandes, mucho más grandes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que recurrimos, o algunos tienen la tentación de recurrir a la trampa de que los cerdos nazcan con 2 meses para que cuando tienen 10 meses tengan 8. O sea, esa es un poco, si nos conocemos todos, o sea, ya vamos teniendo aquí unos añitos. ¿Qué ocurre? Que entonces cuando la trampa se ha descubierto, pues entonces a lo mejor alguno ha dicho, alá, pues ahora modifíqueme usted la norma. Pues mire usted, no. O sea, no se modifican las normas cuando se detectan cosas que ya estaban en la norma de hace 4 años, que me podrán decir ustedes que no había posibilidad de adaptarse, que no había posibilidad de modificar la genética en 4 años para tratar de buscar unos animales un poquito más pequeños. Puede ser, o sea, si yo acepto todo. Lo que sí que es verdad es que no hay un consenso en estos momentos, como no lo ha habido casi nunca, por otro lado, en este sector, para acometer una modificación de la norma, ni en un sentido ni en otro, porque cada vez que se toca el tema surge el debate entre el del ibérico tradicional y el del ibérico intensivo, que impide un debate sosegado e impide tomar decisiones, bueno, pues que satisfagan al conjunto del sector. Entonces, eso a nosotros como Ministerio nos coloca en una situación un poquito más complicada de la que se nos coloca en otras normas que estamos todo el día modificando. Acabamos de modificar la del pan y no ha pasado nada. Sí, los de las masas industriales había cosas que no les gustaban tanto como a los de las masas madres y los panes artesanos. Pero bueno, al final más o menos todo el mundo se ha puesto de acuerdo. En este sector es muy difícil, por no decir imposible. Entonces, cuando se toca y se intenta hacer más flexible la norma para los del ibérico intensivo, los del tradicional dicen, oye, que yo estoy produciendo una cosa que se llama igual, que a mí me cuesta 3 años, que me cuesta mucho más dinero, que tal, y encima, bueno, pues este debate es de hace 15 años, 16, o sea, ya digo que decía un ministro que estuvo en el Ministerio hace unos años que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía, y a mí me parece que con esto del ibérico tengo un poquito siempre la sensación de esfuerzo inútil, y no me gusta la melancolía. Muy bien. Pues creo que merecen un aplauso por la claridad de sus exposiciones.
Bueno, antes de desearles un buen día a todos, quiero recordar a nuestros patrocinadores, la Diputación de Salamanca, Piensos Cuperal, la empresa certificadora Enor, el matadero de Guijuelo, Maguisa, la empresa de transporte Europilo y el Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca. A todos ustedes, gracias por haber estado, yo creo que atentos, compartiendo lo que va a ser el futuro de la ganadería en Salamanca, y nos citaremos, yo creo, en nuevos foros ya a la vuelta del verano. Nos vamos a tomar unas vacaciones. Pues nada, muchas gracias y muy buen día. Muy bien, gracias.